Por favor, me dicen si se ve el pizarrón. Ahí está, ¿verdad? Sí. Sí se ve. Ok. Hace rato falló el internet y no se veía nada, entonces quedé agotado de tantas cosas. Nosotros vamos a presentar ahorita ¿se acuerdan que vimos la transferencia de masa entre dos fases haciendo, o sea, el título de la clase de hoy o de la sesión de hoy es transferencia de masa entre dos fases? Entonces voy a poner transferencia de masa como TM. ¿Y se ve? Transferencia Sí, profesor. de masa Sí se ve. Sí se ve. entre dos fases. ¿Ok? Está abreviado. Y para ilustrarlo, nosotros habíamos presentado la vez pasada un diagrama. Esta sería, por ahí anda Saraí, sí, ¿verdad? Ya llegó desde hace rato. ¿Sí, Saraí? ¿Por ahí andas? Ah, ok. Sí, sí. No, ya, pero ya vi que sí me escribió. Entonces, aquí estoy representando una columna, una torre. Se llama torre de pared mojada. Ya la habíamos platicado, ¿no? Y la torre de pared mojada existe inclusive en el laboratorio. En el laboratorio, la torre de pared mojada es un tubo de vidrio que está anexo a la torre de absorción metálica, y lo que sería la torre que estamos presentando aquí sería una torre negrita, ¿no? Una negrita, le puse azul, pero le debo de poner negrita. Aquí. Porque el azul lo vamos a dejar para la fase líquida. Entonces la pongo negrita. Entonces, híjole, ya se le acabó a este. Entonces este ya va para la basura. Entonces, sería una torre de pared mojada. En la parte alta, ¿sí se ve, sí se está viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí se ve. Ah, ¿cómo sufrimos hace rato? Nosotros, sería una parte alta, tiene una canal en la parte superior donde se inyecta agua, y el agua se escurre. El agua se escurre y forma, obviamente, una pared de agua que se observa en la torre de pared mojada. Y esa torre de pared mojada, evidentemente, lo que ocurre, este es el líquido, el azul sería el líquido, y el gas, que sería rojito, entraría por la parte baja. Podríamos pensar en que en este caso voy a hacer un blancador de agua,
un blancador para producir celulosa, un blancador para, qué sé yo, para doméstico, ¿no? Sería SO2 más aire, ¿no? Y se va a disolver en el agua el SO2 y va a generar un blancador. Ese sería un ejemplo. Ahora, el, el líquido cae por la pared porque se llena una garganta que está en la parte superior, una canal que se coloca y ahí este equipo existe ahí en el laboratorio. Ahora, nosotros vamos a representar el sistema, así como buenos ingenieros, vamos a ponerlo en un diagrama. Vamos a expresar la concentración de A contra la distancia. O sea, ¿cómo varía la concentración? O sea, yo pondría concentración alta en un punto dentro de la columna. Voy a hacer un zoom. Ahora que está de moda el zoom, no sé por qué le pusieron a una aplicación zoom, ¿verdad? Pero entonces, lo que en este caso vamos a elegir es un punto de contacto entre las fases y lo podemos elegir del lado izquierdo, del lado derecho. Esto ya lo habíamos visto el sábado, pero en este caso dijimos que lo íbamos a elegir del lado derecho. Si lo elijo del lado derecho, el agua estaría ¿de qué lado? Si lo elijo de este lado, el gas está del lado izquierdo, no, el líquido está del lado izquierdo y el gas del lado derecho. O sea que aquí yo voy a representar con verde lo que sería la interfase. Aquí sería la interfase. Y del lado izquierdo, de acuerdo, si está acá, vamos a representar la concentración de la fase gaseosa y sería YA. Y del lado izquierdo estaría la fase gaseosa. Aquí estaría. Y del lado derecho estaría la fase líquida y en medio estará la interfase. Eso es lo que estamos tratando de representar en este caso. La interfase es una región de unión entre la fase líquida y la fase gaseosa, y la teoría de la doble película de Lewis y Kirkman dice que la interfase no presenta ninguna resistencia a la transferencia de masa. Entonces, en consecuencia, eh, eh, la resistencia vale cero. Cuando yo trato de decir que derecho, del lado izquierdo, perdón, la concentración de la fase gaseosa pues es constante en la fase y hay una zona cercana a la interfase en el que hay una película del lado del líquido. Esta película del lado del líquido. Y del otro lado hay una película del lado del gas. Esta película es una teoría y dice que es de espesor ficticio, o sea que no se sabe, pero el chiste es que se inventó. Entonces, esta es la película gaseosa. Y del otro lado, la película líquida. Película líquida. Entonces, para
¿Recuerdan qué dijimos, cómo ilustramos lo que era la película? ¿Cómo se puede, cuál es la analogía que vimos la vez pasada para describir lo que es la película? ¿Recuerdan que hicimos la vez pasada? Por ejemplo, Gabriela, Profe, ¿podría repetirlo? Es que se entrecortó un poco. estoy preguntando que ya hablamos de la película la clase pasada y cómo, con qué ejemplo dijimos la película. ¿Qué era la película? Porque pues las películas pues normalmente dicen la película que se ve en el cine o la película que se pasa en la televisión, pero aquí ¿cuál sería la película? Así se le llama, ¿eh? Mm, Y se le llama en inglés film theory, o sea, la teoría de la película, inclusive en este caso hay doble película. Es una película estacionaria que cuando fluye un líquido, agua, por ejemplo, y dentro de un tubo, se dice que la cantidad de líquido que está pegada al tubo es estacionaria y se le llama película. O sea que se visualiza, se simplifica que hay una película estacionaria y que esa película estacionaria es donde se registra la resistencia a la transferencia de calor. Y esa teoría de la película nos sirve para calcular los coeficientes. ujú. Esa es la se inventa, por eso se llama la teoría de la película, porque del lado del gas hay una película estacionaria donde toda la resistencia que hay en esa fase se atribuye. Entonces, la concentración, la concentración en esta zona, que es la película, es donde cae la concentración. O sea, en la película hay la resistencia. Y aquí justamente se escribe GI, que es la concentración en la interfaz. Y Ujú. cuando yo estoy hablando de la velocidad de transferencia de masa, sea superficial o volumétrica, cuando es volumétrica le agrego una A minúscula, que es La metros cuadrados por metro cúbico. Y aquí chi- lo que hago es proporcional, y si yo lo pongo en unidades de fase gaseosa, aquí pondría yo ya, ya menos ya de equilibrio. no en la interfase, porque Ah, sí, porque el equilibrio es en la otra fase. en Sí, lo perdón. global no. Cuando hablo del global, entonces ya hablaría del valor de la Y estrella, en este caso, si es que está en unidades de fase gaseosa. Y esta caída de concentraciones es la consecuencia, y este valor aquí es el de la interfase. Y ya, pues ya ahí, si no hubiera resistencia, entonces no habría disminución de la concentración. Si hay resistencia, que es la película, entonces ahí es donde reside toda la resistencia a la transferencia de masa o a la transferencia de calor cuando analizas la transferencia de calor. Ahora, del lado de la película de líquido, en este caso, el valor equivalente de GI se llamaría XI, XI este estaría, bueno, aquí está como que está medio difícil de decir del lado del gas o del líquido, pero sería justamente la interfase. Esa es la abstracción, digamos, la aplicación de lo que estamos. Perdón, ya
Cuando me muevo de aquí, se va la voz, Sí, pero me recuerdan y lo corregimos. Entonces, justamente la YAI se supone que es la concentración y está en la en la interfase. interfaz exactamente. Y ahí hay un valor equivalente de XI, pero numéricamente no es igual. Entonces, lo usual es que la concentración en la fase líquida es un valor más pequeño. Usualmente no es más Ok, grande, aunque son valores independientes, ¿no? Entonces, de este lado se presenta XI, y a partir de aquí, en la película, esta película líquida, aquí es donde hay una caída de concentraciones, y luego ya se llega a XA. quizá. Entonces, si nosotros vemos lo que ocurre en la fase gaseosa, se escribe KY, pues ya menos YI. Pero si anotamos lo que ocurre en la fase líquida, entonces Sería KXA quizá, pues, por ah, XAI quizá, menos XA. si ahora ponemos lo que pasa entre las dos fases, entonces ahora pondríamos un coeficiente, como es entre las dos fases, puede ser edades de fase gaseosa, edades de fase líquida, lo que ocurre entre ambas fases. Esa Ujú. es la característica que tiene la transferencia de masa, que puedo escribir todo en función de una de las fases. Entonces aquí sería el gradiente, independientemente de si se refiriera a la fase gaseosa o a la fase líquida, pues nada más que si lo ponemos en unidades de fase gaseosa, entonces en ambos casos, si lo ponemos del lado de la fase líquida, aquí sería Ya menos XA, ¿verdad? Ok, sí. Pero la XA la cambiamos por otro valor que se llame Y estrella, Ujú. o sea que si fuera equivalente. O sea que si nosotros esto lo analizáramos en un diagrama de equilibrio, en este caso estamos hablando de absorción, entonces sería un punto que estuviera aquí arriba. Aquí estaría YA y aquí estaría XA. Ujú. Y este valor que está aquí, fíjate, curiosamente, X ahí no se sabe dónde está. Podría estar aquí si la fase gaseosa no presentara ninguna resistencia. O sea que la película no tuviera ninguna resistencia. Ujú. Entonces ahí sería Y ahí. YA sería igual a Y ahí si no hubiera la película. Si no tuviera No, resistencia. exacto. Es como cuando alguien se lanza de trampolín, de así para echarse un clavado, eh, viaje del aire, no hay resistencia. Pero en cuanto llega al agua, afortunadamente esa es una resistencia y automáticamente disminuye la velocidad del agua. Eso es muy importante. Y ese sería si esa zona presentara resistencia y se observa que es la única, porque en la otra parte no existe ninguna resistencia. Eh, la película sí debe de tener una resistencia y por eso la caída de la concentración. Pero si no la presentara, entonces estaría justamente allá. La Y sería Ujú. la concentración en la interfase sería Y ahí. Ok. Y eso querría decir que la fase gaseosa no presenta ninguna resistencia, o sea, la película es nula. Ahora, esto que nosotros estamos poniendo está diciendo que yo anote en función de la fase gaseosa, esta sería
el valor que se llamaría Y estrella. En unidades de fase gaseosa, el gradiente global se pondría YA menos Y estrella. Aquí, YA menos Y estrella. Ujú. En unidades de fase gaseosa. Y en unidades de fase líquida, el gradiente Sería expresa XA estrella menos XA, ¿no? XA estrella menos XA. XA estrella menos XA. Eso es lo que nosotros manejaríamos como absorción. Ujú. Entonces, ahora tendría yo que borrar todo para ver cómo sería para agotamiento. Ok. Entonces, si nosotros queremos representar el agotamiento, pues todo va a cambiar, aparentemente, pero cuando yo tenga un problema de absorción, pongo este esquema, yo deduzco mis ecuaciones sin problema, para que no me equivoque. Y cuando tenga uno de agotamiento, también pongo mi esquema, ¿no? Entonces, de plano, borro aquí, desaparezco todo esto. Y mi problema que me toca el día de mañana es agotamiento. Ahorita no es de transferencia de masa, ¿verdad? La transferencia de masa sería para el examen final. Y sería, pues ya casi un mes, o sea que hay que trabajar muy fuerte para pasar a ese escenario. Entonces, en ese caso, ahora mi diagrama quedaría así. Aquí pongo mi concentración de A y aquí pongo mi distancia, ¿no? Y pongo mi interfase, la puse con verde, ¿no? Mi interfase quedaría aquí. Y habría del lado de la fase gaseosa una película del lado del gas y del lado del líquido, una película de líquido. Pero ahora yo representaría la variación de las concentraciones en En agotamiento agotamiento alta. alta. Entonces, así la representaría yo. XA, pues me voy hasta acá y en esta zona es donde está la película y donde se presenta la resistencia. Entonces, aquí observo una disminución para que la transferencia, esta sería XI de este lado Ujú. y de este lado habría un valor equivalente al equilibrio que se llama GI, en este caso sería GI en la interfase y aquí habría una disminución de la concentración hasta un valor que se llamará YA. Ya tengo mi esquema, entonces ya lo puedo representar en un diagrama. Diagrama de equilibrio estaría así. Estaría el agotamiento por aquí abajo. Sería YA. Entonces sería XA. La que está aquí, ¿cuál sería? XA. Y la que está Ah, aquí, no. La que está arriba sería XAI. no. Sería, a ver quién por ahí, a ver, vamos a ver. Ana Rojas, por favor. Ahí está Ana, te estoy viendo. Ana Rojas, ¿no me contestas? Ya se fue. Iván, Iván González, Yo probé, a ver, por favor. dígame, Estoy
Dice Gana que no te... Ahí no la veo, ¿eh? Ahí estás por ahí. Que no tiene. La YA que está con XA en el equilibrio, ¿cómo se llama? Que está a la altura del equilibrio. ¿Cómo se llama la qué, perdón? La concentración. La concentración. Máxima. ¿Qué pasó? Esta es XA. Esta es la línea de equilibrio que va a ser cero. Esta, sí la alcanzo a ver. No lo escucho, profe, se corta. El pizarrón, si lo ves. El pizarrón, si lo ves. El pizarrón sí lo veo. El que se corta como que la voz es con usted. Pero tú también te borra la voz. Eh, Sí, el pizarrón sí se ve bien. Entonces, la pregunta es esta concentración. ¿Cómo se llamaría? ¿La de equilibrio? Exacto. Esta sería la Y estrella. Y esta que está aquí, la que corresponde a Y en el equilibrio, ¿cómo se llama? Esa es la entrada, ¿no, profe? Aún no. ¿No? O sea, nada más tenemos un punto que estamos representando, que es este. Ah, Este. Ese punto representa la concentración en un punto dentro de la torre. ok. Ese es el punto. De ahí coincide la fase gaseosa con la fase líquida. Entonces, ya las ordenadas de ese punto. Hacia arriba, a la altura del equilibrio, ya estrella. Y la ya en el equilibrio se llama X estrella. O sea que el gradiente de concentraciones se puede anotar en función de fase gaseosa y en función de la fase. Entonces, el gradiente se puede poner como ya estrella en unidades de fase gaseosa. Y en la fase líquida sería XA menos XA estrella. O sea que yo voy a anotar aquí mi ecuación para agotamiento, ¿no? Profe, no lo escucho. Profe, Compañeros, no ¿es se escucha problema nada. mío o es de, no sé si ustedes también lo escuchan o no? No, tampoco se escucha. El audio se corta mucho. Ajá, sí. Ah, ok, ok. Pensé que era yo. Gracias. Ah, ok, ok. Gracias, Jesús. Bueno, entonces, ahorita voy a escribir aquí la velocidad de transferencia de masa, pero para agotamiento. ¿Sí, Van? ¿Sí me estás, Sí, sí, profe. sí me estás escuchando ahora sí? Ahorita ya. Sí, es que hace ratito sí se cortó mucho. Es que si el micrófono también es traicionero, pero bueno. Ok, ok. NA, NA es proporcional, lo podemos anotar en función de la fase gaseosa, en función de lo que ocurre y vemos en la fase líquida, o en función de lo que global, o sea, de lo que ocurre entre ambas fases. Entonces, aquí lo que podrían ustedes hacer allá, si tienen a su mano lápices, hagan toda la ecuación y me preguntan, por favor, a ver qué resultado obtienen. Si tienen manera de una hoja y un lápiz, y me la dicen con palabras, háganlo todo, por favor, a ver, hacemos ese ejercicio.
¿Sí me escuchas? ¿Se la tenemos que enviar, profe? No No. alcancé a escuchar bien. No, nada más te pido de favor que hagas un intento de leer el diagrama aquí para que lo escribas en variables, que lo escribas. ¿Cómo representaría la velocidad de transferencia de masa en el proceso de absorción, en el proceso de agotamiento, en función de lo que ocurre en la fase líquida? Si ves la fase líquida, el gradiente de concentraciones sería el gradiente de concentraciones, si ves la fase líquida, sería XA menos XAI. ¿Dice que queda claro o no? No lo escucho, profe. Ah, caramba. No se A ver, escucha. así sí me escuchas. Ah, ahí. Ahí sí. Ajá, sí, ahí no se mueva, profe. No se mueva de ahí. Ahí sí se escucha, profesor. Ok. Me dijo que haga la fórmula, bueno, intentar de leer la gráfica para absorción. Agotamiento. Ah, para agotamiento, ok. Y lo que tienes que anotar es, si te refieres a la fase gaseosa, en unidades en fracción mol, porque ahorita todo está en fracción mol, entonces pondría, si se refieres a la fase gaseosa, y si fuera volumétrico, porque puede ser superficial, pero en este caso lo anotamos volumétrico. Pondría yo el coeficiente individual para la fase gaseosa. Coeficiente individual para la fase gaseosa. Y pondría yo el gradiente. Entonces, en la fase gaseosa sería YI menos YA si es agotamiento. Ajá. Entonces, y aquí tendría que poner YI menos YA. Ujú. Y si anoto la fase líquida como volumétrico, pues ahora el gradiente que pondría, ¿cuál sería? Edgar Estrada. Sí, profesor. Si No lo escucho muy bien. quieres calcular la velocidad de transferencia de masa que se tiene, es proporcional, o sea, sería este coeficiente por XA menos De XA. traba. ¿Mande? No se escucha bien. Ok. Edgar, Sí, ¿sí escuchaste? sí, ya escuché. Pues Ok, ahí entonces sería XA menos XAI, ¿no? exacto. Viendo nada más la fase líquida. Ajá, Y si ves la fase gaseosa, quedaría YI menos YA. sí, Positivo, me refiero, ¿no? Para que te quede positivo. sí, profesor. Entonces, voy a anotarlo. Y aquí voy a poner no sé, y es agotamiento. Si es agotamiento, quedaría así. Y luego, si considero ambas fases, cuando yo digo considero ambas fases, tengo que poner una K mayúscula. La K Sí, minúscula es considerar la fase líquida o la fase gaseosa. Si pongo la K mayúscula, es ambas fases. Entonces, si son ambas fases, fíjate bien, el gradiente sería todo este. ahí sería con ya en equilibrio, ¿no? Con asterisco. Ya, no, sería ya estrella menos ya, porque aquí lo correcto es poner el gradiente global XA
menos YA. Así deberíamos de anotarlo. XA menos YA, pero tienen unidades diferentes. Entonces, la única posibilidad de un valor equivalente a XA se llama Y estrella, ¿no? No es otro valor que el valor de equilibrio. Entonces, en lugar de poner aquí, se tacha este y se pone YA estrella. Ese es el que se pone. Ujú. Y si lo pongo en unidades de fase líquida, el global, también debería de poner XA menos YA, pero como YA no es congruente con las unidades del coeficiente, por eso pongo XA menos XA estrella. Entonces aquí sería XA menos YA, pero en este caso la YA da cambio por XA estrella. Ya tengo mis ecuaciones para absorción o para agotamiento. Y este ejercicio en particular, viene resuelto aquí con detalle en los apuntes. Y en los apuntes, la manera en que viene resuelto es detallada. Entonces le vamos a pedir a Jesús que nos haga favor de presentar la solución para que lo revisemos, porque el problema no fue de agotamiento, entonces, si vamos a la página 209, por favor. Jesús, Es la página 193, ¿verdad, profesor? 209. Ah, ok. 209 es un problema de transferencia de masa para que veamos cómo se maneja toda la información. Entonces, en la página 209 viene el enunciado del problema. Ok, sí. Fíjate, dice, para un sistema en el que el componente A se transfiere del líquido a la fase gaseosa, eso quiere decir que es agotamiento. Sí, profe. Ok, la relación de equilibrio está dada por, y pone la ecuación de equilibrio. Entonces, YA es 0.75 de XA. Y esa ecuación se le puede poner asterisco del lado izquierdo si doy la concentración de operación de XA, o al revés, si doy la concentración de operación de XA, calculo Y estrella, pero si pongo YA, entonces calculo XA estrella. Esa ecuación sirve para calcular el valor del equilibrio. Pero también sé que la teoría de la doble película me dice que la composición en la interfase es es la que se cuenta sobre la línea de equilibrio, porque la interfase no presenta ninguna resistencia y queda claro que un punto que esté fuera de la línea de equilibrio, automáticamente se observa que existe una distancia respecto al equilibrio y eso se llama gradiente y eso representa una resistencia presente. Y para que no presente ninguna resistencia, el punto se encuentra sobre la línea de equilibrio. La composición de la interfaz está sobre la línea de equilibrio. Entonces, lo que nosotros tenemos es, dice, para un sistema en el que el componente A se transfiere de líquido a la fase gaseosa, la relación de equilibrio está dada por, y ahí da YA es igual a 0.75 de XA. Esa ecuación de equilibrio le podemos poner los dos asteriscos y las dosis en el, digamos, como exponente y como subíndice. Y nosotros al aplicarla le quitamos a la YA, si es de operación, es YA, porque YA y XA son las de operación. La interfase tiene que ser YI de un lado y XI del otro. Bueno, dice, en un punto, en un aparato, o sea, en la torre, en cualquier punto, y no importa qué tipo de torre, el líquido contiene y da 90% mol de YA, eso quiere decir que la fracción mol de YA es 0.9. Y
el gas contiene 45% mol de A, eso quiere decir, ¿no? Entonces la fase líquida, entonces XA vale 0.9 y YA vale 0.45 sin asterisco. Este es el dato de operación. El asterisco se lee el que estaría en equilibrio y la de operación es 0.9 y 0.45, la de líquido y la de la fase gaseosa. Y es agotamiento porque dice que el líquido se transfiere del líquido a la fase gaseosa, o sea, es agotamiento. El coeficiente de transferencia de masa de la fase gaseosa en este punto en el aparato tiene un valor de 2 libras mol por hora pie cuadrado, gradiente de fracción mol individual. Eso quiere decir que es el coeficiente minúscula KY sin la A, o sea, no es volumétrico, es superficial. Este nada más es simplemente un ejercicio para trabajar y se dice 60% de la resistencia total se sabe reside en la fase gaseosa. Esto creo que ya lo vimos el sábado y eso lo representamos. Por favor, Jesús, pasamos a la R. Ahí está, en la parte inferior de la pantalla, dice la resistencia de la fase gaseosa representa el 60% de la resistencia total. Así se escribe. Y en consecuencia, la resistencia de la fase líquida es el complemento, porque nada más hay dos resistencias, la de la fase gaseosa y la de la fase líquida. Entonces, cuando a mí me dan el dato de una, yo sé por default, la otra es el complemento a uno, si está expresada en fracción, y si está expresada en porcentaje, a una le pongo 60 y a la otra 40. Entonces regresamos al texto, por favor. Jesús. Regresamos al texto. Entonces ya dijimos, la transferencia de masa se sabe en la fase gaseosa, ¿no? Ok. Las preguntas son la velocidad de transferencia de masa de A, o sea, es NA. La otra, porque es por unidad de área. La otra es las concentraciones en la interfaz y la última es el coeficiente de transferencia de masa global en función de un gradiente de concentraciones de fase gaseosa en fracción mol. Uy, pues eso es del principio, ¿verdad? Bueno, el coeficiente global. Entonces, esos datos vaciados están en el esquema que está ahí. A continuación, por favor, le recorremos a donde está el esquema, donde están los datos. Ahí está. Entonces, ahí está la pendiente de la línea de equilibrio, la ecuación de equilibrio, despejando X a estrella, Y a estrella, sería X a la de operación y Y a la de operación. Nos escribe la ecuación de equilibrio y se despeja ya sea Y ahí o X ahí. Y se pone la resistencia de la fase gaseosa 1 en K, y es 0.6 de 1 en el coeficiente global o se pone en función de la fase líquida. Y también se sabe que el coeficiente global de la fase líquida es la pendiente por el otro coeficiente. Entonces pasamos a las preguntas y luego a la solución, por favor. Bueno, pasamos ya acá, más abajo, por favor, Jesús. Ya directamente a la solución. Entonces, esto que escribimos aquí es el nacimiento de la solución. Y si analizamos los datos, veríamos que conocemos, ¿qué valores conocemos, Iván? A ver, por favor. Iván González. Sí, dígame, profe. ¿Qué datos conocemos de lo que se nos proporcionó? Ya no, es que no tengo mi manual a la mano, ¿lo puedes bajar, profe? No, ahí está la ecuación. Ya, la de... O sea que conocemos la YA de entrada, de operación, exacto. ahora sí de operación, y la XA de 0.9. Exacto, eso es lo que conocemos como dato.
La YA es punto 45 y Punto la XA, 45, y la XA punto es 9. punto 9. Entonces, con la XA puedes calcular la YA estrella o viceversa. Ok. La XA estrella con la YA. Entonces ahí pones punto 45, calculas el valor del coeficiente de la velocidad de transferencia de masa y sería punto 29. Y con el coeficiente, con las resistencias, puedes calcular el coeficiente global, que es 1.2. Entonces, la velocidad de transferencia de masa es muy sencilla de calcular. O sea, es un problemita que lo importante es lo que aprendes, entiendes del tema. Seguimos, por favor, a la siguiente página. Entonces, ahí se trata de calcular la composición de la interfase. Y para ello tenemos que recurrir a la que tiene que ver con la fase líquida, que es Na, es KYA, KY por YI menos YA, de donde despejaríamos la composición en la interfase en función de la velocidad de transferencia de masa y del coeficiente. ¿Sí se dan cuenta que qué sencillo es el cálculo? Porque ya calculamos Na con el coeficiente global y la YI es el objetivo del cálculo, pero lo hacemos con lo que se refiere a la fase gaseosa. Y es la manera sencilla de ocupar las ecuaciones, y ya una vez que calculas una, con la ecuación de equilibrio calculas la composición de la otra fase. Y la otra manera es resolverlo, y ahí se le pone en inglés, ¿verdad? Uno es el easy way y el otro es el hard way. O sea, el camino complicado y el otro es el camino sencillo. Y el camino complicado, pues quiere decir que yo despejo la composición conocida una de las, uno de los coeficientes, y tengo que punto 27, y el coeficiente que yo tengo que calcular es 2.25, pero lo calculo hasta acá abajo, como una función de la resistencia y del conocimiento del coeficiente global. Entonces, se sustituyen los valores y se encuentra una ecuación de equilibrio. Y esa ecuación, seguimos por favor, de la igualdad de los dos miembros, donde está el coeficiente de la fase gaseosa y de la fase líquida, se puede despejar en función de la composición en la interfase, y esa ecuación se le llama la ecuación de la línea de equilibrio. Esa es la ecuación de la línea de equilibrio. Entonces, seguimos avanzando, por favor. Y esa se puede graficar una vez que ya está en la gráfica que está ahí. Ahí se grafica desde la línea de operación, ese punto de composición XA, se traza la pendiente y ya el valor de Y y XI fue calculado previamente. Entonces, yo les pido de tarea que realicen este ejercicio para cuando tengan dudas sobre los es como, pues sí, diría yo casi la Biblia, ¿no? Para que entiendan. Esa línea que subrayó o que puse en amarillo sería la línea de operación con fracciones no es recta, es una curva. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver un ejercicio que viene en la página 216, para que se vaya uno familiarizando con los coeficientes. Vamos a la página 216. Y ahí viene el enunciado. A ver, lo lees tú, por favor, Jesús.
Glish o Glish. Ajá. Y eso de densidad parcial molar. eh, en una instalación, en una instalación. O sea, se dice en otra fábrica, está operando un equipo similar y de acuerdo a los cálculos que se hicieron, estaría de esa manera. ¿Cuál? No, sí, no. Sí, exacto. Para la base. Ahora, este ejercicio es para, digamos, para que no sea muy complicado, podría hacer para el domo, base o promedio. Esas son las posibilidades de preguntar. En este caso, se hace sencillo la base de la torre para que ustedes consideren las concentraciones en ese punto. Porque lo correcto es que cuando lo calculan en la base del domo, luego al final no se vale sustituir temperatura promedio, sino se calcula el coeficiente de los cálculos cuando dicen en el domo, en la base de la torre. ¿Sí, sí me escuchas ahí? Ok. Cuando estamos en el domo de la torre, ahí se calcularía en la parte alta, o sea, sería en el nivel 2. Y todos los cálculos que tú obtienes son en el domo de la torre. Ahí tomas las temperaturas, tomas todo. Y con base en ello calculas un coeficiente en el domo de la torre. Lo mismo harías si tuvieras que hacer el cálculo en la base. Y al final se calcularía un coeficiente promedio. Lo correcto es hacer ese tipo de cálculos. No se vale que yo considere que la temperatura arriba es de 80 y la de abajo de 40 y yo sustituya 80 más 40, 120 entre 2, 60 y que ya saque un valor del coeficiente de transferencia de calor, sino calcular un coeficiente con base en lo que ocurre en el domo y lo que ocurre en la base. Y ya después se calcularía un coeficiente promedio que podríamos decir si es aritmético, logarítmico o bien geométrico, pero esa sería la mecánica. Entonces este ejercicio está construido para resolverse en la base de la torre.
y por eso está subrayado en este caso, para que dijeran, a veces dicen, uy, el examen estuvo muy largo. No, lo que pasa es que se pedía para una parte de la torre, en la base o en el domo. Cuando es puntual y el examen final sí se va a preguntar el promedio, porque se trabajan con promedios. Bueno, entonces, la solución a este problema está construida eh, poniendo, poniendo los datos y las preguntas son ese coeficiente en la base. El coeficiente en la base de la torre es global volumétrico. Entonces global es una K mayúscula. Y las unidades, o sea, desde ahí empieza en que ustedes tienen que saber cómo escribir. Entonces la variable que está puesta como pregunta en la siguiente página, o sea, eso traducido a nomenclatura. Adelante, por favor, Jesús. De la fase líquida en relación mol. En relación mol. Entonces, si adelantas tantito en la siguiente página, la pregunta se traduce, no, sí, pero antes está puesta como pregunta. ¿Ok? Esa es la pregunta. No, todavía no alcanzamos a verla, no aparece la primera pregunta. Tantito más arribita. Ya eso te pasas. Antes tantito. Va más adelantito, tantito más. Tantito más adelante. Más adelante. No, ya puesta la pregunta. No, adelante, por favor, donde está el diagrama. Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta número 1. Es una K mayúscula, subíndice XA, y tiene un subíndice 1 y vale 3 puntotes. Entonces, esa es la nomenclatura, o sea, las palabras convertidas a nomenclatura de la pregunta. El coeficiente de transferencia de masa global volumétrico promedio. Entonces, la nomenclatura es KXA en el, dice promedio, ¿no? ¿Verdad? Volumétrico en unidades de gradiente de concentración. Es global volumétrico, pero ya se dijo que es en la base de la torre, o sea, en el nivel 1. Por eso la KXA que tú ves a continuación, pásale por favor, la pregunta 1. Esa es una K mayúscula, entre paréntesis, subíndice 1, y está en relación mol. Esa es la pregunta. La segunda pregunta hace otra pregunta y es KYA, el coeficiente. Como dice de la fase gaseosa, perdón, como dice de la fase gaseosa, perdón, eso quiere decir que es individual, si no tendría que decir global, y si no tendría que decir de la fase líquida. Entonces, unidades de gradiente de concentraciones en relación masa. Entonces, cuando pones relación masa, pues es obviamente delta Y testada mayúscula. Y son kilomol de A. Ahí no dice subíndice A, pero esas son las unidades del gradiente. Sí, la resistencia a la transferencia de masa de la fase gaseosa es el 28% de la resistencia total. Entonces, la pregunta fue un coeficiente individual.
Entonces, la pregunta que está en la siguiente página, tenemos que checar que esté en minúscula. Y efectivamente, subíndice Y mayúscula está en el nivel 1 también, o sea, en la base de la torre, y dice sí, la resistencia es del 28% de la resistencia total. O sea que sí es un problema muy sencillito, pero que no cualquiera lo resuelve, ¿verdad? Entonces, y luego seguimos eh, para la solución, por favor, más. Fíjate cómo, exacto. Esa sería la expresión como consecuencia de qué es lo que voy a hacer. O sea, esa es la ecuación donde elijo la velocidad de transferencia de masa, expresarla en función de la pregunta que me están haciendo. Y como es un coeficiente global la pregunta, lo que voy a hacer es despejarlo y calcularlo con x a 1 estrella y con x a 1. Y el coeficiente y la velocidad de transferencia de masa, en este caso la calculo con el dato que me están proporcionando. Y el dato que me están proporcionando es un coeficiente global y tengo la posibilidad de calcular el gradiente de concentraciones correspondientes a esa unidad. Y en este caso se puede poner la CG como Y1 porque es un coeficiente global en función de unidades. Eso lo veremos la próxima clase justamente para estar duchos en el manejo. Y las unidades serían obviamente en relación mol fase líquida. Y la velocidad de transferencia de masa, la NA, se calculó con los datos que teníamos en función de la fase gaseosa. Entonces, voy a regresar al pizarrón un poquito a describir algo que me parece muy importante y relevante, ¿no? Entonces, correcto, gracias. Entonces, pues sí, este asunto de la transferencia de masa tiene todos estos bemoles. ¡Ay! Ahora sí, ya me caía, pero no me caí. Entonces, sí, tenemos que aquí los accidentes en las casas son muy socorridos. Le voy a tener que dar una limpiada total porque lo usé mucho y sufrí mucho porque luego no se veía, luego no se oía, pero ahorita ya más o menos estamos domando al potro. Está bien, pero Bueno, ahora, lo que voy a anotar aquí es muy importante. Entonces yo les pediría que tomaran nota de, voy a escribir la ecuación de velocidad de transferencia de masa. O sea, así como tal, volumétrica. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan ahí? sí, Estoy calculando Sí, la profe. velocidad de transferencia de masa volumétrica. Entonces, se representa de manera, esta es en un punto. Esta ecuación es dTA entre diferencial de volumen a la transferencia de masa. O sea, es en un punto de la columna, puede ser en la base, en el domo o en cualquier punto de la columna. Entonces, aquí lo que yo pongo es algo muy importante. Es KXA, KXA. O sea, yo lo puedo poner en función del coeficiente global. Y a continuación, debo describir, me obligo, como puse un coeficiente global, tengo que poner un gradiente global.
Y esto sería en un punto. En un punto. Podría ser en la base, en el domo, lo que fuera. Entonces, podríamos poner aquí una referencia a un punto. Aquí nada más se lo estamos pidiendo como una referencia que no estoy tratando de que sea para cualquier. Uno quiere decir cualquier punto. Entonces, hay quizá uno, como un ejemplo. Yo aparezco. Y en este caso es quizá quiero este gradiente, les queda claro que es un gradiente y tiene que estar en unidades de fracción, ¿no? Y si fuera en la base, entonces aquí tengo que poner, si estoy hablando de agotamiento o de absorción, tengo que poner, o sea, dentro de mi cerebro, tengo que poner un diagrama con si es absorción. A ver, vamos a ver que algunos de ustedes deciden. ¿Quién dice que yo decido si quieren que sea absorción o agotamiento? ¿Quién decide? A ver, por favor. A ver, aquí una de sus compañeras. Laura. A ver, Laura. Profesor, estábamos hablando. ¿Qué prefieres? Que pongamos como ejemplo el agotamiento o la absorción. mm, ay, ay, ay. No importa. O sea, aquí no cometes ningún pecado si dices absorción y si dices agotamiento, pues tampoco. No es que le estoy volviendo a leer. No lo pienses tanto. Es como un volado. Es que no le escuché bien. Me parece que tienes que elegir en dónde va a ir la absorción y el agotamiento, algo así me entendí. No, lo que pasa es que si es No. absorción, pondría yo así Ajá. mi esquema. Sí, Y es si que es depende. Si es agotamiento, agotamiento, va del otro lado. Ujú, del otro lado. Entonces, porque yo aquí no voy a inventar cosas. En mi cerebro debo tener este esquema dentro de mi cerebro ujú. o poderlo escribir en cualquier momento. Eso les debe quedar claro, ¿eh? Muy importante. Es absorción, profesor, Entonces, porque va de gas a absorción, líquido. como quieras. Sí. ¿No? Sí, pero no importa. Aquí estamos diciendo ejemplo, Ah, un ok. ejemplo. Entonces, el problema que ese ya lo dejamos atrás. No le escucho. El problema ya lo dejamos atrás. Ah, ok. Vale. Y ahorita sería como una discusión amplia que podría ser Ajá. agotamiento o podría ser absorción. Y Ah, lo que ok. yo ponga aquí lo Ajá. extienden a la contraria para que practiquen. Ah, Entonces, ok. aquí me voy a pasar de este lado. Ay, estoy haciendo maniobras. Ando. Entonces, aquí voy a anotar. ¿Qué me dijiste? Absorción, ¿verdad? Sí, Entonces, si es absorción, sería así. Sas, así es. sas, así. Entonces Sí, sería XA sería. Ajá, XA. menos XA. No sé, quizá. ¿Y? No, porque puse global. Ah, no, porque sí es global. Sería en el equilibrio. Ok. Ujú. Pero podría haber puesto el individual, ¿eh? No Sí, me enojo. también. En Si el hubiera individual puesto ya es en individual sería X ahí ya. XAI Ujú. no sé, XA. Ajá. Y sería en el nivel 1, la base, Uno en la base. en la base. Ujú. Ahora, y esto lo podría poner en unidades, en otras unidades. Por ejemplo, ahora voy a poner un coeficiente global en unidades de fase gaseosa, fíjate. Ok. O sea que no podría anotar cualquier cosa porque la velocidad de transferencia de masa
se puede calcular en función de la fase líquida, de la fase gaseosa, de ambas fases, y Sí. ambas fases en cualquier unidad de fase líquida o de fase gaseosa. O sea, lo que yo quiero decir es que si vivo en el quinto piso, por decir algo, yo podría escribir una cantidad de ecuaciones que se refirieran a la fase gaseosa, a la fase líquida, al global en unidades de fase gaseosa, a unidades de global de fase líquida, Ajá. y yo, esta igualdad tiene como 50 ecuaciones. Vamos a tratar de escribir unas 10, ¿no? Por favor. Ya cuando lleguemos a la décima, si es que todavía tengo aliento, entonces Ok. habrán encontrado, o podrían poner todas las demás, y ya si quieren pongan ustedes otras 10, pero la igualdad es, dice la proporcional. Entonces, bueno, vamos a decir que estamos en absorción. Una En absorción. ese caso es un coeficiente en unidades de fase gaseosa o de fase líquida. Gaseosa. Es gaseosa. Y en este caso sería densidad parcial molar, sería Ya. CAG, así se tendría, Ujú. y sería un gradiente. Entonces, una de las dos, como es global, tiene que tener una estrella. Sí. La estrella se referiría A a la la del fase, equilibrio. la fase contraria a la del gas, porque sería la fase, o sea, CAG estrella se calcularía en función del conocimiento de la concentración de la fase líquida, Sí. función de fase líquida. Líquida. Qué complicado, ¿no? Ahorita nos pusimos. Y luego le vas a poner en puntos suspensivos. Y aquí metería otras unidades de concentración. Por ejemplo, ahí quizá, sí, la pondría. Ajá. Y estamos hablando de ¿qué? De absorción. Sí. Es que ese esquema lo tengo que tener presente para que no me haga bolas. Entonces yo aquí pondría mi esquema que y esa absorción sería así. ¿Ok? Sí. Y en este caso, si estoy en fase líquida, sería En el equilibrio, ¿no? el gradiente, sería GA menos Ujú. XA. Entonces aquí sería XA estrella, Ujú. estada menos XA. Sí. Y la velocidad de transferencia de masa sería la misma. Sí. Y también puedo poner lo clásico, ¿verdad? Que en este caso sería KA. Estas me las sé, ¿verdad? GA menos Y estrella. Estas unidades de concentración. Sí. Y también me sé esta de KXA, ¿no? En este caso sería XA estrella menos Sí. XA. Sí. Está en función de la fase líquida. Acá cambié la XA por Y estrella, pero acá tuve que cambiar la Y. Sí. Y sigo, o sea, una con las composiciones en la interfase, por ejemplo, una KGA, no, una individual KGA por PA, PA menos PAI. Entonces aquí, esta sería otra tarea que les dejara, que, que trabajaran en esa ecuación poniéndole mínimo unos 30 miembros, 30 maneras de representar. Si fuera global. Imagínate, tienes 4 y fracción
Profe, no lo escucho. No se escucha, profesor. Ok. Entonces, el pizarrón sí lo vieron. Sí, el pizarrón, Sí. sí, nada más que es cuando se Eso siente, sí. yo creo. Sí. Espérame, es que voy a hacer tantito para atrás el pizarrón para que yo pueda estar así más, así ya más de frente. Ah, ok, profe, sí, así ya lo escuchamos. Entonces, lo que ocurre es que aquí todo esto que está aquí, lo que tiene es que la igualdad puede tener 50 números, cocientes generales, cocientes individuales, etc. Esa es la tarea que procuren escribir esos, esos coeficientes. Profesor, yo tengo una duda. Sí. En base a las concentraciones, ¿también se pueden usar relaciones? Claro, aquí está una relación. Aquí tenemos una relación. Ah, ok, perfecto. O sea, yo puedo utilizar en relación peso cualquier unidad de peso. De testadas, relación peso, relación peso. ¿Cuáles son los más usuales? Eso es lo que también, ¿no? Pero tú puedes encontrar con una porción de un trabajo y ellos lo pueden reportar en unidades diversas. No es lo mismo, por ejemplo, un artículo o una actualización. Estamos muy acostumbrados a la inglés, pero pues puede haber en otras latitudes. Desde luego hay personas que trabajan como los que escriben los libros, fundamentalmente los que marcan la pauta, ¿no? Pero en el libro por ahí deciden en el proceso de separación, en medio del proceso tiene pues, alrededor de 10 diferentes maneras de hacer el cálculo y no es de fácil y lo que sería un programa universal sería uno que manejaba las unidades de concentración internacionales, no abordes todas las unidades. Profe, no se escucha. Aquí sí, Sí, ahí Ahí. sí. fíjate, ay, Gracias. qué sensible está el micrófono, ay, no, que. Bueno, necesitamos más tecnología para estos, estas cuestiones de la, de la comunicación. Entonces, sí tenemos muchas unidades de concentración y en consecuencia muchas opciones. Cuando hablamos de transferencia de calor, no tenemos opciones, ¿verdad? Nada más Celsius o Kelvin, o sea, cuando mucho 4 Fahrenheit, ya se acabó, ¿no? Las ranking. En cambio, en Sí. concentraciones tenemos una cantidad inmensa de unidades de concentración de fase gaseosa, de fase líquida, de, que utilizan en los laboratorios de química analítica. eh, las unidades, los Dalton, por ejemplo, son unidades de tamaño, ¿verdad? Para hablar de moléculas. O sea que lo único que tiene que hacer es familiarizarse con el área de trabajo en la que se encuentra y entender que ustedes son capaces de manejar y son especialistas en el manejo de las concentraciones. Toda la transferencia de masa se ocupa de que ustedes practiquen estas opciones y ojalá la aprovechen. No es tan sencillo que yo aquí lo que esté exponiendo, ¿verdad? Porque pues nos hace falta, yo creo que más
más tecnología en cuanto al manejo del micrófono y todo eso, pero pues vamos a ver qué tanto podemos superar estas deficiencias. Las clases pasadas no habían sido tan delicadas, ¿no, Soberanes? ¿Cómo ves, Jesús? Sí, están acabando con el internet, está acabando conmigo. Sí, pero ¿se quedó claro esta parte? Este es muy importante porque con esto se le quita a uno el miedo al manejo de la transferencia de masa, porque cuando a ti te preguntan un valor en una determinada unidad, por ejemplo, puedes estar en un país en que se utilice como rutinaria una unidad de concentración casea. Ah, bueno, esa son la forma en que se trabaja en ese país, pero en otros puedes trabajarse en fracción mol. Y si manejamos la, el agotamiento, los coeficientes son en relación peso, que es la unidad absoluta. Entonces, esas opciones hacen que sí, muchos le den la vuelta a la transferencia de masa, pero no, finalmente no es algo tan complicado, ¿no? Entonces es complicado. Pero nosotros somos los especialistas. Yo creo que pues no hay otra profesión que pueda trabajar esto, a menos que lo haga empíricamente, ¿verdad? Pero, pues sí, no. ¿Alguna pregunta más ahorita? Entonces, la tarea quedó clara y el examen sería entonces el próximo jueves en su horario de clase para no tener problemas de 5 a 7. Se los enviaría yo por internet a su correo. Yo todavía tengo que acabar ese trabajo. No, es que cada vez que trato de hacer algo, equivoco mucho. Entonces, ya, pero aquí mi profesor, espero que no me vaya a regañar. Entonces, pero sí, pues estamos haciendo la lucha contra la ignorancia en esta área para manejar los programas. No, yo le he dedicado más tiempo a la parte conceptual, entonces son otras épocas, ¿verdad? Entonces, y fíjate lo curioso que tengo, por ejemplo, un programa de absorción justamente en Visual Basic, pero no, yo no fui yo fui el artesano y hubo las manos que hicieron todo el trabajo y fue una tesis que se llevó a cabo y otra hicimos para cuestiones, otro programa de cómputo y yo tenía una persona que me ayudaba que fue el profesor Federico Cliserio Domínguez Sánchez, autor del libro que ustedes tienen para métodos numéricos. Él fue el autor y él fue el que siempre me ayudó en estas cuestiones de cómputo, pero pues ya se nos adelantó. Y si se oye eco, de ahorita que estoy hablando ya que se está Sí, diciendo. sí, profe, sí, sí se escucha así. Bueno, pues si no hay alguna otra cosa, hasta aquí la dejamos y esperemos que la próxima vez el internet esté más favorable y si no, pues todo lo podemos resolver, nada más que lleva tiempo. Claro, claro. ¿Alguna otra cosa por el momento? Ninguna, profe. No, ni No, Lo que sí, la tarea, profe, una. Ok, la tarea, recuerden por favor, resolver estos ejercicios que les estoy dejando y ya estamos próximos a la próxima clase, hablaremos del diseño. Recuerden que sí vamos a seguir a ver, ¿quién me puso un recado? Que si la tarea, ¿cuál la tarea? Voy a mandar mañana un comunicado
también para probar los correos y en ese les mando las instrucciones. Y si hay algún problema, les pido de favor se dirijan aquí a Soberanes, a mi maestro, entonces para que veamos qué tenemos que corregir. Y yo le voy a enviar el que tengo yo para que se corrija. Entonces creo que ya quedó, ¿no? Sí, profe. Entonces, hasta la otra. Que esté Nos bien, vemos, profe. profesor. Bye. El jueves el examen. Profe, Sí, profe. Bye. Ay, que la pasen bien Hasta luego, y profesor. aprovechen. Denle duro, por favor. Ok, ok. Hasta luego, profesor. Hasta luego, buenas.